parte 2 de la clase 1 de la asignatura Control Automático 1. En esta oportunidad vamos a continuar con la descripción y características y modelado de un sistema de control. Luego, en la parte 3 veremos lo que es la transformada de Laplace y la función de transferencia. Bueno, las características de un sistema de control. Todo sistema de control automático es la interconexión de elementos que forman una configuración que se denomina sistema. Este arreglo resulta que es capaz de controlarse por sí mismo en estos tiempos con las nuevas tecnologías de control. Todo sistema tiene etapas en las que describe el desarrollo de un proceso. Vamos a tener, como se aprecia en la imagen, una entrada, el sistema propiamente tal y la salida. El vínculo de la entrada y la salida, que vimos en la presentación anterior, es una relación de causa y efecto, por lo que el proceso, por controlar, relaciona la salida con la entrada. Las entradas son las que se ven en la imagen, ¿no es cierto? La entrada escalón, rampa e impulso, y cada una de estas entradas tiene una característica diferente. La entrada escalón indica un comportamiento o una referencia constante en el sistema, ya que el valor de 0 pasa a un valor X y ese se mantiene en el tiempo. La entrada en rampa es una referencia con variación continua en el tiempo, o sea, va en ascenso. Y la entrada de impulso es pulso en un determinado tiempo. Se caracteriza por ser una señal de prueba con una magnitud grande y una duración demasiado corta. O sea, en un segundo se puede dar ese valor. El problema de control consiste en seleccionar y ajustar un conjunto específico de elementos, tal que al interconectarse el sistema resultante deberá comportarse de la manera específica. O sea, la selección de los elementos de control, de acuerdo a esta entrada y la salida que se espera, es fundamental para lograr el resultado del proceso. Las características de un sistema. Es importante determinar como condiciones ante la conformación de un sistema, ¿no es cierto?, que tenemos la entrada y el sistema propiamente tal puede estar compuesto por subsistemas. Y se puede ir desglosando el proceso en distintas etapas que terminan en una salida esperada. También tienen el ambiente externo, que es el donde se encuentran las perturbaciones generalmente que tiene un proceso. Las características de un subsistema es que va a tener un detalle más pequeño, que son los componentes de ese sistema, y así sucesivamente puede irse desglosando el proceso. El sistema versus el modelado. El sistema va a ser el proceso real, o sea, lo que se desea controlar, mientras que el modelado es la representación matemática o diagramas del circuito. Como se aprecia en las imágenes, el circuito real o el proceso real sería en este caso la placa electrónica, pero la representación matemática sería el modelado. Y es aquí importante, lo que estamos haciendo es levantar el modelado de un sistema para luego poder optimizarlo. Por ejemplo, en la imagen se aprecia, ¿no es cierto?, un motor de corriente continua controlado por un inducido. Acá está el circuito eléctrico y luego el circuito mecánico. Y lo que aprecian ustedes en pantalla es el modelado de este circuito. En la fórmula que apunto estaría el resultado del circuito eléctrico, ¿no es cierto? Las caídas de tensiones, la suma va a ser la de la resistencia, la bobina y la que se produce acá en el inducido de este bobinado, la energía que se genera ahí. Luego tienen el conjunto mecánico y describe la fórmula, ¿no es cierto?, la ecuación diferencial en estos dos aspectos. Luego se hace el desglose del comportamiento del circuito y se obtiene, ¿no es cierto?, la función de transferencia, que va a tener la relación entre la salida y la entrada. Como vimos en los ejemplos anteriores, es importante poder llegar a esta expresión para poder analizarla. Pero más importante aún es poder tener el entendimiento del proceso o del sistema.
siempre la K, la letra K mayúscula, va a identificar una ganancia o un valor que se puede ajustar. En este caso, una ganancia tiene una relación con por ejemplo, un potenciómetro, en la que usted puede aumentar o reducir la potencia de un sistema. Bueno, existen dos tipos de sistemas, un sistema estático y los sistemas dinámicos. El sistema estático, la salida permanece constante si la entrada también lo es. En cambio, los sistemas dinámicos, la salida puede evolucionar con el tiempo ante la entrada constante. O sea, esa es la característica de los sistemas. El modelo estático son ecuaciones algebraicas y el dinámico, obvio, son las ecuaciones diferenciales, las que sufren variaciones y cambios con las variables. Un sistema lineal generalmente se reconoce porque el estímulo de la entrada va a ser proporcional a un cambio en la salida. En este caso se reconoce por una ecuación recta. Lo que ven ustedes en pantalla es la gráfica, ¿no es cierto?, de un sistema lineal. Las características de un sistema de control también pasan por cuando este es lineal, debe cumplir con el propósito de superposición, dividido en dos reglas, la aditividad y la homogeneidad, que son características fundamentales de un sistema lineal. Aquí nos dice que dicha propiedad se refiere a que si una entrada en la combinación lineal de varias señales, entonces la salida corresponde a la combinación lineal de las salidas correspondientes a cada una de dichas entradas, cuando estas entradas se aplican individualmente. Para esto hay que recordar el teorema de superposición en circuitos de corriente continua. Los modelos basados en las leyes físicas utilizan leyes básicas de física, lo hemos repetido en las presentaciones, química, termodinámica, biología, para desarrollar una serie de ecuaciones diferenciales no lineales que describen el comportamiento del sistema, representadas matemáticamente a través de ecuaciones diferenciales. Requieren un buen conocimiento del fenómeno físico al que se rige el sistema. Muchachos, es importante que puedan entender el comportamiento del proceso en primera instancia. Si es un circuito eléctrico, deben de entender cómo funciona el circuito eléctrico, con las fórmulas más básicas. Si es un circuito mecánico, también lo mismo. Si es en el caso de un circuito termodinámico, también cuáles son los principios de ese circuito. Y desde ahí empezar a entender la ecuación diferencial que describe ese circuito o ese fenómeno. Acá está la característica de un sistema. El estímulo 1 y el estímulo 2 entran al sistema lineal y la respuesta va a ser 1. La respuesta 1 va a ser respuesta frente al estímulo 1 más el estímulo 2. Acá lo mismo, la respuesta número 2 va a ser la respuesta frente al estímulo A y B. Y la respuesta total va a ser la respuesta 1 más la respuesta 2. Así sucesivamente, un sistema lineal responde al principio de aditividad. El principio de homogeneidad, en este caso el estímulo A tiene una respuesta A y el estímulo B tiene una respuesta B. Si el estímulo A es AT igual a XT y la salida de la respuesta A es IT, si la entrada aumenta en 2, la salida debe aumentar en 2, es decir, el estímulo BT va a ser igual a 2XT, la respuesta B será 2IT. Es homogéneo, quiere decir que responden de esta manera ante el estímulo que esté entrando. Por lo tanto, la magnitud de la salida del sistema es proporcional a la magnitud de la entrada del sistema. Bueno, en este ejercicio se debe identificar cuál es la entrada, la salida y el problema de control. Es fundamental a la hora de ver un proceso entender cuál es el funcionamiento y qué es lo que se está midiendo, cuál es la variable que se está midiendo, para entender la entrada y la salida. En este caso tenemos un caudal de entrada y un caudal de salida, que tiene un flujo que está en un estanque, y un sistema de control donde está un flotador con una varilla y una palanca. Este punto de apoyo permite que el flotador, mientras esté a cierto nivel, haga un efecto sobre el tapón del caudal de entrada. Ese sería un sistema de control netamente mecánico.
Bueno, la solución para este ejercicio tiene que ver con determinar claramente qué es lo que se está qué es lo que se está controlando. En este caso, el regulador, ¿no es cierto?, que es este flotador, y al surtir un cambio en el caudal de entrada, lo que va a estar regulando va a ser el nivel. Nosotros al estar regular la altura del flotador con este punto de apoyo, al regular eso, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el estanque llegue a un cierto nivel, de líquido. Entonces, si identificamos la entrada de este proceso, la entrada siempre se relaciona al valor de referencia, a qué es lo que queremos. Lo que estamos regulando va a ser el punto de apoyo, o la varilla, o el flotador. Eso es lo que se está regulando, que va a indicar, ¿no es cierto?, el nivel de referencia, el nivel que nosotros queremos obtener. La información, o sea, la regulación, va a ser algo fundamental. Primero, el problema de control consiste en seleccionar los tres elementos: flotador, palanca y tapón. El flotador, la palanca y el tapón. Así como en ajustar el punto de apoyo de la palanca para que la altura del líquido en el tanque se mantenga constante a pesar de las variaciones de nivel H. Esto es fundamental, o sea, nosotros tenemos que seleccionar el flotador hasta dónde tiene que llegar. Es como el estanque de un WC. Usted regula el flotador, ¿no es cierto?, lo gira la altura que va a querer, y eso es el nivel de agua que va a tener el estanque. Acá sucede lo mismo. El problema de control es regular correctamente este sistema de control. El proceso por controlar es el nivel del estanque. Eso hay que identificar en un principio qué es lo que se está controlando. Mientras la entrada al sistema es el nivel de referencia deseado. Quiere decir, cuando uno ajusta estos dispositivos, ese nivel es la información de entrada. La salida del sistema va a ser el nivel real del recipiente, o sea, el nivel que va a obtener real el estanque. Es importante determinar correctamente estos elementos a la hora de modelar, porque así identificamos nuestro gráfico. Para este ejemplo, para el sistema de control cuya finalidad es mantener constante la temperatura, determinar la entrada y la salida del sistema. Hay una habitación con una determinada temperatura. Fíjense que esto representa específicamente un lazo abierto, ¿no es cierto? Porque se regula, ¿no es cierto?, este tornillo de ajuste, qué sé yo, y para este ejemplo se debe de determinar la entrada y la salida del sistema. La finalidad del proceso es mantener constante la temperatura. La entrada es la temperatura de referencia. Eso va a estar indicado por la separación que tiene el bimetal aquí donde está este tornillo. El termóstato, que está por dos materiales distintos, ¿no es cierto?, según la temperatura, esto va a cerrar el circuito. Esa temperatura de referencia que se va a ajustar es la señal de entrada. La salida va a ser claramente la temperatura real de la habitación. Esta es la temperatura que deseamos, pero la salida va a ser lo que se encuentra en forma real, lo que se mide acá. Eso va a ser la temperatura de salida. O sea, esa va a ser la señal de salida. En la lámina 6 vamos a ver un poco la representación de bloques. Es importante porque cuando uno empieza a graficar, lo primero que hace es poder representar en bloques los procesos para poder irlos entendiendo. Bueno, uno de los ejemplos clásicos es poder ver qué es lo que sucede con las distintas configuraciones que tiene un diagrama de bloques. En el ejemplo A
se ve que hay una señal de entrada, una derivada, y la salida va a ser la multiplicación de esto. Entonces la multiplicación sería la derivada de la entrada en dt. En el caso B estamos viendo un comparador donde entran tres señales de suma, o sea, dos señales de suma y una de resta. Entonces el resultado va a ser el resultado de esa operación, A más B menos C. Y en el caso de la C hay un nodo en la que entra una señal, serían la multiplicación de tres señales. Estos son importantes a la hora de tener una ecuación, ¿no es cierto?, diferencial, poder graficarla como un diagrama de bloques. El ejemplo es una ecuación diferencial tipo, donde existe una derivada de segundo orden, una derivada de primer orden y valores constantes de las variables, ¿cierto? Y la función dt. Esta se desglosa de cierta manera. Primero se ordena la derivada de mayor orden, se deja a un extremo y el resto al extremo contrario. En este caso la derivada de mayor orden, la derivada de segundo orden. Esa está en el extremo izquierdo y en el otro extremo estaría todo el resto. Y como resultado da la expresión que sale en la segunda imagen. Una vez teniendo la derivada de mayor orden, se comienza a hacer la gráfica. Si se fijan, entre paréntesis es una expresión la que está multiplicando al inverso de m. Por lo tanto, se debe graficar esta expresión con un elemento comparador o un elemento que junte todas estas variables. Entonces va a entrar f de t positivo, k de i, KI negativo, B y la derivada de I en dt en valor negativo, y la salida va a ser multiplicada por el inverso de m. Todo esto va a ser igual, todo este resultado va a ser igual a la segunda derivada de I en dt. Luego de esto, la expresión se debe de ordenar. La solución de la ecuación diferencial supone obtener una expresión de la variable dependiente y libre de derivada, por lo que se procede a integrar dos veces el término de la segunda derivada, de donde se obtiene dy en dt. Entonces, la segunda derivada se debe desglosar. Cuando nosotros necesitamos desarmar una derivada, se integra, y así sucesivamente hasta llegar a la variable. Es una operación de cálculo sencilla. Al término de la segunda integración se obtiene la expresión de la variable dependiente y libre de toda derivada, lo que constituye la solución de la ecuación diferencial. Se trata de poder llegar a la expresión de salida sin que contenga una derivada. Bueno, es aquí donde aparecen las distintas retroalimentaciones. Aquí en este caso la retroalimentación de los términos se deben de identificar. Aquí era K por I, es la salida por ¿no es cierto?, una retroalimentación de K. Y acá en este caso la derivada de I en dt, identificamos la derivada de I en dt y colocamos un multiplicador de B. Y así sucesivamente se obtiene la gráfica del proceso. Es importante entender la composición de los bloques, el orden, cómo termina en una ecuación. Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto, que generalmente se relacionan a que no son automáticos, y los sistemas de lazo cerrado, retroalimentados o automáticos. Se define como acción de control
que es la cantidad dosificada de energía que afecta al sistema para producir la salida o la respuesta deseada. La acción de control va a ser, ¿no es cierto?, una composición o no, una configuración específica de elementos para que la energía que se utiliza como entrada sea utilizada de cierta forma para poder obtener una salida deseada. En el caso del sistema de control abierto, en un sistema de control abierto es aquel sistema en el cual la acción de control es en cierto modo independiente de la salida. Este tipo de sistema por lo general se utiliza un regulador o actuador con la finalidad de obtener la respuesta deseada. Acá en este caso, en lazo abierto, no hay retroalimentación, por lo tanto no tenemos información de cómo es la salida y no se puede hacer ningún cambio en el proceso para poder tener una mejor respuesta. La capacidad que tales sistemas tienen para ejecutar una acción con exactitud va a depender netamente de la regulación o de la calibración del elemento que ejecuta la tarea. En general, los sistemas de lazo abierto se encuentran regulados por tiempo, o por el temporizador, o por una acción que se lleva a cabo muchas veces por forma repetitiva y que funciona así, que no va a tener alteración alguna. En cambio, el sistema de lazo cerrado, es aquel sistema en el cual la acción de control depende de la salida, porque tiene una retroalimentación, tiene un sensor conectado a la salida y por lo tanto el cambio que se produce en el controlador va a estar siempre ligado a la salida. Dicho sistema utiliza un sensor que detecta la respuesta real para luego compararla y enviar una señal, ¿no es cierto?, de error o de referencia al controlador. El sistema de lazo cerrado tiene varios componentes que se deben de tener en cuenta, ¿no es cierto? La entrada de referencia, aquí se produce la comparación, está el controlador o el elemento final, que va a ser el elemento que va a generar los cambios, el proceso que se va a controlar y el sensor, que es el que retroalimenta la señal de la salida. En teoría, todo sistema de lazo abierto puede convertirse en lazo cerrado. Sin embargo, la limitante es el sensor, ya que no siempre es posible detectar la salida del proceso. Las características del lazo cerrado son: 1. Aumento de exactitud en el control del proceso, puesto que siempre se está leyendo la salida. Sensibilidad reducida a las variaciones de las características del sistema. Es decir, que si hay un cambio muy repentino, tiene que pasar por el sensado, después pasar por las siguientes etapas para lograr un cambio. Es ahí cuando en algunos sistemas de control existen retardos. Efectos reducidos de la no linealidad y la distorsión. Aumento del ancho de banda del sistema y la tendencia a la inestabilidad. Claro, porque el sistema trata de llegar a un valor de consigna y en el intento de llegar a ese valor se produce inestabilidad.
Bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios para poder ir entendiendo cómo los modelados tienen relación, no, cómo es la realidad de un sistema o de un proceso con respecto a lo que se modela. En el caso del ejercicio, el sistema de control de nivel que se vio anteriormente, lo que se utiliza ahora, en vez de un tapón, ¿no es cierto?, en la entrada, se utiliza una solenoide y es una electroválvula que va a operar para dar paso al caudal de entrada. Existe un contacto metálico que da la conexión eléctrica, para que la electroválvula funcione, y una guía, ¿no es cierto?, con un flotador, que es lo que se regula. Bueno, en este sistema se debe obtener la representación en bloque. Aquí, como se dijo anteriormente, lo fundamental es poder determinar claramente cuáles son las entradas, cuáles son los elementos que están entre todo este sistema. Son todos los elementos aquellos que están en el proceso, y la salida, y si hay o no retroalimentación. En este caso, si miramos el circuito, si miramos la operación del proceso, tenemos un elemento sensor, que sería el flotador, y este flotador estaría enviando información hacia el dispositivo de control, que sería este contacto metálico que está acá. Cuando el flotador se ve afectado, le está mandando la información, o sea, el nivel se encuentra afectado, el flotador con la varilla le va a mandar una información a este contacto. Por lo tanto, es rápidamente identificable que esto tiene retroalimentación. El diagrama de bloque de este circuito quedaría de la siguiente forma. Tienen ustedes el nivel de referencia, que es la señal de entrada, ¿cierto? El nivel de referencia va a estar dado por la regulación de la varilla, la altura entre el contacto metálico y el flotador. Luego viene un interruptor en el proceso, que va a ser el contacto metálico, el interruptor que va a ir hacia la solenoide. Por lo tanto, el elemento que sigue es la solenoide, porque esta ejecución de cambio afecta directamente la solenoide. Luego la solenoide incide rápidamente sobre una válvula o el actuador, que es el que va a dar el paso del fluido. Entonces, la válvula. Luego, este fluido circula por la válvula, y ¿a quién afecta? Hacia el estanque. Entonces, no tenemos que enlazar todos estos elementos en el diagrama de bloque. Aquí está la caja del tanque, y en el tanque se produce el valor de la variable, ¿no es cierto?, de salida, que va a ser el nivel. Por lo tanto, es en el estanque donde se produce el nivel. La variable de la salida, que va a ser el nivel, se va a estar midiendo con el flotador. Por lo tanto, es aquí donde se retroalimenta la señal al comparador de la entrada. Del modelado a la realidad. Esta es la implementación de un control de ganancia ajustable para regular la velocidad de un motor de corriente continua. Quiero que tomen, que aprecien cómo cada uno de los elementos de la etapa del diagrama de bloque se relaciona con un elemento físico que no se encuentra aquí en esta imagen, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Esto tiene un valor de referencia que vamos a ver de dónde se produce. Luego tiene una comparación, que es la etapa de control, que envía una señal a un control de ganancia ajustable. Quiere decir que eso va a tener un potenciómetro, y va a un proceso de motor de corriente continua, el cual va a ser
girar una banda de poleas para una carga determinada. Eso va a tener un tacómetro que es el que va a permitir la medición de velocidad para el retorno. Bueno, se hace el diagrama de bloque del proceso, tanto mecánico y cómo va a ser la disposición, y tenemos la ganancia, el motor de corriente directa y el tacómetro, que es el sensor de retorno. Luego, en la entrada de referencia, va a ser el valor que se va a establecer para el comportamiento que se desea. En los sistemas de control se espera que el proceso por controlar alcance un cierto valor de estado estable, es decir, que cuando se llega al valor de consigna, una vez que se haya extinguido el régimen transitorio. El régimen transitorio va a ser el tiempo en que la señal de referencia, o sea, la señal de respuesta logre llegar al set point. Ese va a ser un tiempo transitorio porque va a estar sujeto a cambio. Las formas de onda de estado estable y de entrada son iguales, aunque no necesariamente en su magnitud, pero sí son idénticas, porque es la señal de referencia, es el set point. Por lo tanto, el controlador debe de llegar a esa señal, debe llegar a igualar la señal de referencia. Es necesario que el usuario, es necesario que el operador introduzca una entrada que indique la referencia. En el ejemplo va a ser una señal de tipo escalón. Entonces, esta señal de tipo escalón se va a obtener mediante un potenciómetro. Se van a alimentar, ¿no es cierto?, las tensiones, y la variación del potenciómetro es el que va a indicar una señal de tensión en la entrada que va a relacionarse con una variable. En este caso, el ingreso de cierto voltaje puede ser puede indicar, ¿no es cierto?, la velocidad deseada. En la etapa de comparación, lo que se usa generalmente, que está dentro de los controladores, en este caso, este circuito estaría dentro de un PLC, por ejemplo. Esta es la electrónica que hace la tarea de comparación. En este caso, lo que vemos en pantalla es un circuito, ¿no es cierto?, amplificador operacional. Este chip tiene el amplificador operacional ahí, y lo que establece es una configuración en donde se muestran los amplificadores operacionales, y se usan estos amplificadores operacionales para hacer la tarea de comparación, o sea, se conectan en modo comparador. Y así como todo sistema de control, todo sistema automatizado requiere de un sumador algebraico, el cual compara la entrada de referencia con la salida del sistema, para que en el caso de que haya alguna diferencia entre las dos señales, el controlador dosifique la energía suministrada al proceso por medio del elemento final de control. La puesta en marcha del comparador se logra mediante el amplificador operacional, que es esta configuración que ustedes ven acá. Entonces entran las dos señales, en este caso la señal de entrada y la señal que viene del sensor, entran en esta configuración del operacional,
se compara las dos señales y va a mandar una señal que va a ser igual a la diferencia de ambas señales, y es esa la señal que debe de ir al controlador para poder ajustar, ¿no es cierto?, el proceso. En la etapa de amplificación y ganancia ajustable se entiende que hay un control de ganancia ajustable. El control de ganancia o la amplificación se hace con el circuito operacional. Se hace en la que la máquina que describe el funcionamiento de este circuito operacional va a ser, o sea, de este amplificador operacional, va a ser la ganancia. La ganancia va a ser igual a la división de R2 y R3. Ese es el resultado, ¿no es cierto?, de este proceso de amplificación. Ahora, la salida de esta amplificación es negativa, por lo tanto se utiliza otro amplificador operacional con el potenciómetro para poder sacar la señal de manera positiva. Es por eso que se utilizan dos operacionales en esta etapa. La amplificación de la ganancia se utiliza con un circuito de transistores, que los transistores por sí, de cierta forma de conectar, amplifican la señal de entrada. Entonces, si se fijan, el circuito va cambiando y ahí está la configuración de los transistores para obtener la señal de salida amplificada. Luego la retroalimentación está dada, ¿no es cierto?, por un tacómetro que se ubica en este sistema de polea, el cual va a mandar una señal de tensión de entrada para el comparador. Desde el proceso, ¿no es cierto?, que estaba graficado a llevarlo a la realidad, es importante comprender cómo se logra cada etapa. No sacamos nada con decir que se realiza una etapa de comparación si no entendemos qué es lo que es un comparador. Lo mismo la etapa de potencia, también tenemos que saber el funcionamiento electrónico de los elementos que amplifican señales, y así sucesivamente con cada etapa de un proceso que se analiza.